tenemos la visión, la idea de que cada año hacemos una convención que en años pasados le llamamos Aviva tu Fuego. Y pues este año le llamamos Aviva tu Fuego, pero llamamos Ministros Llama de Fuego. Tenemos una visión definida y yo quiero terminar hablando un poquito acerca de visión y compromiso. Tenemos una visión definida nosotros. Creo que no hay una visión nueva que establecer, sino que ya nosotros tenemos que renovar, trabajar la visión que el Señor Jesucristo puso a nosotros de ganar a las personas y al mundo para Cristo. Y quiero usar un texto aquí que habla de visión y compromiso. A mi entender, quiero que leamos Proverbios capítulo 24, el versículo 30 al 34. Proverbios capítulo 24, versículo 30 al 34. Dice así la palabra de Dios nuestro Señor: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Quiero que consideremos tres cosas aquí que son muy importantes. La primera es la visión. Fíjense que aquí dice: pasé junto al campo del hombre perezoso. Y fíjese que aquí dice: pasé junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí. Es interesante que cuando el que escribió los proverbios dice que pasó junto a la viña del hombre perezoso, él tuvo una visión clara. Y yo creo que la visión se obtiene del recorrido que uno hace. Uno toma visión. O sea, yo puedo ir a una iglesia y tomar visión y ver visión. Yo empecé a ser pastor de iglesias, de iglesias rurales, como todos comenzamos. Hace un tiempo fui a una iglesia pequeñita y yo pensaba y decía: yo no puedo ser pastor de esta iglesia, ya la cabeza no me cabe para ser pastor de esta iglesia. Sí, estoy claro. Es como cuando usted vive en una casa y entonces después se va a vivir a un apartamento. Entonces usted empieza a tener muchos problemas mentales y yo digo: yo no puedo estar aquí. Y entonces me puse a pensar: ¿y yo qué haría si yo estuviera aquí? Entonces me puse a pensar y yo diría: yo tumbo eso, yo tumbaría eso, yo haría eso. Porque ¿de dónde obtengo mi visión? De mi recorrido, de donde voy. Y yo creo que la visión se obtiene así. Por eso aquí dice: pasé junto al campo del perezoso. Y él se dio cuenta de dos cosas. Primero, que había un hombre perezoso, y segundo, que había un hombre que era falto de entendimiento. Y él observó que por toda la viña o por todo el campo del perezoso habían crecido los espinos. Pero la palabra, aquí hay una palabra interesante, dice: ortigas ya habían cubierto su faz y su cerca de piedra ya estaba destruida. Él ni siquiera vio lo que podría pasar por la pereza o por ser falto de entendimiento, sino que él vio lo que ya había pasado como resultado de la pereza.
Entonces la visión la obtengo de mi caminar. La misma vida nos tiene que enseñar a nosotros o nos enseña principios. La gente inconversa dice que el dinero está hecho. Toca es conseguirlo, está hecho. Usted ya está hecho. Yo le compartí a los pastores que le preguntaron a un rabino por qué los árabes tenían petróleo. ¿Por qué precisamente el petróleo nació o brotó en las tierras de los árabes y por qué no en la de los judíos, que es el pueblo de Dios? El rabino dijo: bueno, Dios le dio el petróleo a los árabes, pero a los judíos les dio la Biblia. Y dijo: ahí verás si cambian eso ustedes. Y la verdad es eso. No cambio yo el entendimiento por la riqueza. Porque la riqueza se puede acabar, pero el entendimiento no. Entonces la vida nos enseña a nosotros principios. Pero yo tengo que ser entendido para poder desarrollar la vida. Entonces, si el dinero está hecho, dicen los inconversos, yo tengo que conseguirlo. ¿Cómo lo consigo? Con entendimiento, con sabiduría. ¿Cómo nosotros logramos desarrollar una visión? Pues con entendimiento. Yo voy y me doy cuenta de la vida como es. Yo no sé si les conté que el otro día, cuando estaban lanzando a Claro, me di cuenta que estaba en un centro comercial esperando que mi esposa y mi hija hicieran compras, porque yo no tengo paciencia para mirar toda la tienda y no comprar nada. Y entonces yo no tengo paciencia, y entonces yo les digo: vaya, y me siento a tomar tinto o me siento en una silla. Y me senté en una silla, y entonces de pronto vi que los niños salían de un almacén con una bombita que decía Claro, y yo vi que ellos iban por todo el centro comercial, felices los niños, y yo ese día decidí hacer bombitas con un texto evangelístico. Y vine y miré cómo se imprimen las bombas. Imprimí unas bombas con un texto que decía: el acercarme a Dios es el bien. Y nos paramos todos en la calle y empezamos a decir con un parlante: vamos a darle bombitas a los niños. Y los niños venían todos con la bombita, y en una cara decía: el acercarme a Dios es el bien, y en la otra estaba la dirección de la iglesia. Y nosotros empezamos a repartir bombitas, y los niños felices se iban con su bombita evangelizando. Y nosotros logramos así impactar una cantidad de población. ¿De dónde saco mi visión? ¿De dónde? ¿De dónde un pastor saca su visión? Cada pueblo es diferente. Yo puedo pensar que aquí hago una cosa para ganar la gente, pero ¿cómo yo tengo que tener entendimiento para ganarla donde yo estoy? Si otro la hace, yo observo el sistema, pero si no me sirve, Dios, que es el sabio, que es el que da el entendimiento a los hombres, me puede dar a mi entendimiento para buscar la forma de ganar mi comunidad para Cristo. Entonces la visión ya está hecha. Lo que nosotros necesitamos es entendimiento. La visión está en lo diario y en lo cotidiano. Mire, la Biblia dice aquí: lo miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Es eso. Cada vez que un ministro cae en pecado, que una iglesia fracasa, yo tomo consejo. Yo miro y digo: ¿qué pasó? Y digo: Dios, guárdame. Es esa, la vida es un maestro para nosotros. Entonces, ¿yo de dónde saco mi visión? Yo voy haciendo mi visión de lo cotidiano, de lo diario. Así que la primera lección que tenemos que aprender aquí es que usted necesita aprender a desarrollar visión. Amén. Desarrollar visión. ¿Se acuerda del arbolito sin fruto, no? ¿Se acuerdan? Entonces usted debe desarrollar visión, porque ese es el comienzo de las cosas. Yo ya tengo 60 años.
Pero yo tengo corazón. Yo tengo corazón todavía. ¿Eso qué significa? Hay gente que puede tener 40 años pero no tiene corazón. La cabeza se les hace pequeña o las cosas no le caben en la cabeza. Así que visión la desarrollamos nosotros en lo diario y cotidiano. Pero otra cosa que tenemos que aprender aquí, en este pasaje de Proverbios, es la falta de trabajo. No hay trabajo. Usted puede tener una visión, pero si usted no tiene trabajo, usted solamente tiene una ilusión. A eso se le llama iluso. Yo soy un iluso si solamente tengo visión, deseo. Dicen que al pobre y al feo todo se le va en deseo. Si solo tengo deseo, pero no trabajo, no logro las cosas. Fíjese que aquí dice, pasé junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz, no hay trabajo. La cerca de piedra está destruida. Lo miré y lo puse en mi corazón. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano para dormir. Donde hay, escúcheme esto, no hay trabajo, hay sueño en abundancia. Y hay sueños en abundancia. Mire, todos nosotros soñamos, que tiene que ver, que está emparentado eso como con la visión. Pero hay un peligro en solo soñar. Porque a veces cuando no hay trabajo hay sueño en abundancia y hay sueños en abundancia. Pero no hay trabajo. Entonces el trabajo es lo que me hace a mí, o mejor digo el hacer, el trabajo, el hacer, es lo que me hace o me da a mí resultados. Miren un solo ejemplo. Nosotros miramos que las iglesias de los testigos de Jehová son una secta, consideramos que son una secta, pero hay trabajo. Y usted mira esas iglesias, yo he pasado los sábados y son grandes, hay harta gente. ¿Por qué razón? Porque hay trabajo. El trabajo da resultados. Miren, mis hermanos, a nosotros nos toca aplicar el principio de que todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Entonces, si nosotros trabajamos, hay resultados. Los testigos de Jehová son unos maestros en eso para nosotros. Ellos trabajan todo el tiempo. Unas viejitas chuchumecas. Las de nuestra iglesia no, las testigos de Jehová. Solo, hermano, hablan y a alguien convence. ¿Sí? Pero es trabajo. Lo sencillo es esto. A veces nosotros la iglesia cristiana, la iglesia llena del Espíritu Santo, a veces nosotros nos volvemos sensuales. Y en esa sensualidad, entonces cantamos en la iglesia y nos movemos y oramos y ya, creemos que ya todo es eso. Y no damos el paso para salir de la sensualidad a decir, aquí nos toca trabajar. Aquí hay que hacer trabajo. Ahora escúcheme entonces, pastor, y usted líder. Tiene que haber trabajo. Porque el principio dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Entonces, si usted trabaja, va a tener resultados. Amén, hermanos. Yo se lo digo, yo cuando empecé a ser pastor de la iglesia en Fusagasugá, yo tenía, mi corazón se salía mi corazón por evangelizar. Y yo cometí errores en eso. Porque llegó un momento en que yo no vi el fruto que yo quería, pero yo tenía una iglesia como de 200 personas, que era la más grande en Fusagasugá. Y cuando pero yo quería tener 1000.
Y un día me fui de Fusagasugá y yo me pegué una estrellada horrible. Me pegué una estrellada pero dura, pero yo aprendí. Yo aprendí. Luego yo llegué a esta iglesia, que era una iglesia pequeñita, y yo empecé a luchar a sacar esta iglesia adelante. Entonces yo investigué que aquí habían 40 barrios. Y yo dije, voy a evangelizar cada barrio. Y yo empecé a hacer un recorrido y a evangelizar cada barrio. Y entonces yo iba y presentaba la película Jesús. Y hacía una campaña y empezaba a predicar y llamaba a todos los vecinos del barrio en un parquecito. Y empecé a tener problemas con la gente de la iglesia. Yo tenía que alquilar un sonido que me valía como 24,000 pesos la hora. Y entonces yo tenía que gastar 2 horas diarias, o sea, 50,000 pesos. Y yo hacía eso 2 semanas en el mes. Descansaba y el otro mes hacía lo mismo. Entonces yo tenía que gastar un poco de plata para eso. Y le dije a los hermanos de la iglesia, y ustedes que son líderes, escúchenme aquí. Le dije a los hermanos de la iglesia, vamos a comprar un equipo de sonido. Un equipo de perifoneo que todavía lo tengo hace casi 30 años. Me costó 100,000 pesos. Y un hermano tenía un taxi viejo y me dijo, yo le presto el taxi, échele gasolina. Ese era el papá de Ruth Mary. Era un carro viejo y le echamos gasolina y empezamos a ir a perifonear. Y los hermanos de la iglesia se pusieron bravos, dijeron, usted está gastando la plata, ¿usted a quién le pidió permiso? Y empecé a problemarme. ¿Qué le quiero decir? Mire, la ejecución de la visión, el trabajo a veces es complicado, no es fácil. Sobre todo a veces en la iglesia, cuando las iglesias se acostumbran a que el pastor tiene que pedirles permiso para todo, es un problema. Cuando yo me convertí en la iglesia en Funza, Cundinamarca, la iglesia tenía 24 ancianos y 4 seres vivientes. Y por el frente de la iglesia pasaban mucha gente, porque había una iglesia católica. Y yo empecé a decirle a los hermanos, vamos a evangelizar, vamos a salir a repartir tratados. Y ellos dijeron que no, que Dios añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Y yo empecé a emproblemarme. Entonces yo puse una pancarta, les dije que si hacíamos una pancarta y que no, y que no. Y yo mismo hice una pancarta y yo la puse, y yo contra ellos. Uno puede pensar a dónde uno encuentra oposición para hacer la obra de Dios. ¿Y sabe dónde la encuentra uno? En la iglesia. Así que ustedes que son líderes tienen que aprender. Usted no sea estorbo para la obra de Dios. Porque a veces piensan que gobernar o que tener un cargo en un cuerpo directivo es estorbar. Pero eso no es correcto. Hermano, un día fui al presbiterio de la región central. Le dije a los hermanos, ¿me cambian esta tesorera o me voy de la iglesia? Escojan. Y me miraron así y dijeron, no, le cambiamos la tesorera. Me la cambiaron. Gloria a Dios. Oiga, gloria a Dios. Una tesorera que ni diezmaba y que cogía el dinero y manipulaba a la gente y le daba mercados y los tenía todos en la mano. Y yo desmonté eso. Y Dios empezó a bendecirnos. Escúcheme, líder, usted que está aquí. Ser líder no es ser estorbo. Ser líder es dejar que fluya la gloria de Dios. Pero hay que hacer un trabajo. Hay que trabajar. ¿Cómo ejecutamos la visión? Escúcheme esto, he conocido muchos pastores que piensan que ser pastores es únicamente pararse a predicar en el púlpito cada 8 días y no más. Y no hay trabajo. Y entonces si no hay trabajo, no va a pasar nada. Si somos aterrizados, tenemos que entender que la viña o que el campo de mucha gente está destruido es porque no hay trabajo. Y eso nos genera a nosotros problemas. Permítame decir aquí
algo que aquí a mí me parece que es muy importante. El perezoso es una persona que vive en tercera dimensión. O sea, es una persona adelantada. Cada vez que en mi casa hay una gotera, entonces yo digo, tengo que taparla rápido porque la Biblia me cae. ¿Cierto? Dice la Biblia que al perezoso se le gotea la casa. Entonces yo digo, no, rapidito, tengo que arreglarla antes que alguien venga y diga, la Biblia dice. Pero el perezoso anda en tercera dimensión, o sea, es adelantado. Voy a hablarle de las 3 dimensiones del perezoso. Primera, deseo. Anda en deseo. Mira lo que dice la Biblia. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Entonces el perezoso anda en deseo, pero también anda en disculpas. El perezoso dice, el león está a la puerta, no hará a causa del invierno. El perezoso dice, va a llover, va a caer un gran aguacero, no lo hagamos. Él anda en disculpas, pero el perezoso también anda en dificultad. Las 3 Ds del perezoso: deseo, disculpas y dificultad. El camino del perezoso es como seto de espinos. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a entender que la visión se ejecuta con oración y trabajo o compromiso. Si no, no existe eso. Amén. ¿Escucharon lo que dijo Leo, no? Le dijeron que si iba a trabajar por 200,000 pesos, que no tenía nada más, y él tenía 3 negritos y una negra. Y dijo, listo. Ahora esos son riesgos que uno tiene que tomar, pero usted debe trabajar. Amén. Trabajo. Y tercero, hay otra cosa que tenemos que aprender aquí, y es de dónde viene la necesidad y la pobreza. Y dice la Biblia que viene, porque mire lo que dice el texto: así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuál es el antídoto de la necesidad y cuál es el antídoto de la pobreza? ¿Cuál es? El trabajo. Ese es el antídoto. Entonces nosotros tenemos que aprender, escúchenme hermanos, que la iglesia tiene que ser dinamizada hacia siempre tener una visión de producción en todos los órdenes. Cada quien en la iglesia debe producir. ¿Por qué razón? Porque o si no la pobreza nos alcanza. La necesidad vendrá a nosotros como caminante. Dicen que las iglesias antiguas, y es verdad, las iglesias antiguas ahora son monumentos. Las iglesias en Inglaterra y en Alemania, que son los adalides de la Reforma, ellos son los que se inventaron el dicho de sola escritura. ¿Pero qué? ¿Para qué? Si ahora son monumentos sus iglesias. Entonces cuando hablaron de sola escritura, cayeron en la misma escritura. Mire lo que le pasó a los judíos. Ahora, usted tiene que leer la Biblia, nosotros somos de escritura. Pero ellos perdieron el espíritu del texto verdaderamente. ¿Sabe qué le pasó a los judíos? Los judíos, ellos crearon un libro que se llamaba la Mishnah para comentar la ley. Entonces tenían la ley, para interpretar la ley crearon la Mishnah. Y la Mishnah tenía una cantidad de tomos, pero como no la entendían bien con la Mishnah, crearon el Talmud, que tenía 62 tomos. Y un rabino gastó 2 años para comentar el mandamiento acerca del sábado. Solo acuérdate del día de reposo para santificarlo, y gastó 2 años encerrado un rabino para comentar el mandamiento del día de reposo. Y ellos entraron en una discusión así, decían, ¿qué peso se puede cargar en el día de reposo? ¿1 kilo, 2 kilos, 3 kilos?
Ellos decían, y cuando uno levanta el pie para caminar, los muslos y los huesos pueden pesar 4 o 5 kilos, está quebrantando el sábado. Y cayeron en la ley, se pasaron toda la vida comentando la ley y las almas se estaban perdiendo. Ellos no entendieron. O sea, uno puede pasársela leyendo la Biblia y perder lo esencial, el espíritu del texto. Uno puede hacer eso. Y entonces nosotros necesitamos entender que la iglesia, escúcheme, que la iglesia tiene que dinamizarse en sus procesos para que se multiplique para las próximas generaciones. Sobre todo eso. Mire, yo les voy a decir a ustedes, la generación que vivimos, esta generación que estamos viviendo, es una generación muy pobre de la escritura, del conocimiento de Dios, y es más sensual. Porque todo se fue a los sentimientos. Todo se fue a los sentimientos. Usted y yo tenemos que aprender. Las cosas resultan del trabajo, de la visión y de la ejecución, de la visión y el compromiso. Así que para que nosotros podamos traerle gloria a Jesús en nuestra vida, necesitamos aprender a tener una visión. ¿Cómo es que nos hacemos la visión? Cuando nosotros, por la vivencia diaria, yo voy y miro y hago y observo y observo. Pero yo tengo que hacer una ejecución y trabajar. Yo le digo a Miguel Ángel que nosotros no podemos aislarnos. Un pastor no puede vivir aislado. Solo él. Él es el que predica, solo él canta y no más. No, él tiene que aprender a visualizar y traer otras personas que le aporten a su iglesia. Yo en esta iglesia he tenido buenos predicadores. Y yo no soy rico, pero yo no he tenido tantos problemas con la plata. Entonces yo aquí he tenido gente, predicadores de Camerún. Yo he tenido predicadores aquí de Inglaterra, de Estados Unidos. Así que yo voy a una convención y yo observo al predicador y voy y lo acerco y lo saludo y le digo, ¿puede estar en mi iglesia? Y me dice sí, y si me dice que no, pues sigo fresco, pero si me dice que sí, amén, me la gané ese día. Y me dicen, toca dar una ofrenda, y yo le digo, sí, tranquilo, no se preocupe. Eso se llama bendición abundante, le digo, no se preocupe. Pero ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es? Que yo creo, escúcheme, que yo creo que la iglesia tiene que dinamizarse. Usted, pastor, no puede ser solo. Porque yo he visto que además la iglesia no es de uno solo. Y la diversidad de personas en la iglesia nos muestra la iglesia verdadera, el ministerio. Mire, por eso nosotros quisimos predicar media hora. Pero escúcheme, mire, nosotros dinamizamos el tiempo para que podamos tener como un prisma del ministerio que tenemos. Y eso es importante para nosotros. Así que, hermanos, mire, cada iglesia, cada uno de ustedes necesita tener visión y compromiso para que esto resulte. Porque yo creo que los tiempos están muy complicados y yo creo que el Señor viene pronto. Yo creo que Él viene pronto. A veces pienso y digo, Señor, dame algún tiempito de hacer algo más, pero digo a veces, no, mejor ven rápido. Pero bueno, yo estoy listo para que venga o para que no venga. Pero hermanos, el tiempo es corto, el tiempo apremia. Y como el tiempo es corto, entonces nosotros tenemos que movernos como si ya fuera el último tiempo que vivimos. Como que ya se está acabando esto, entonces necesitamos movernos aquí. Así que usted, hermano pastor, no puede dejar perder su tiempo. Pasar su tiempo no puede dejarlo. Voy a terminar con esto.
Yo no sé si ya les conté eso. El problema de ser un pastor de una iglesia harto tiempo es que cuenta siempre lo mismo. El abuelo nos contaba siempre las mismas historias, ya sabíamos. Yo llevé hicimos una incursión en Trinidad Casanare. Fundamos una iglesia en Trinidad Casanare. Nosotros ahí teníamos una muchacha, nos ayudó una muchacha, Félida nos ayudó, y empezamos a tener un grupito de. Entonces resulta que llegó un momento en que yo necesitaba poner a alguien ahí y me recomendaron a un pastor. Un pastor me dijo: yo conozco un hermano, vean, yo les digo a ustedes que yo he aprendido en este trabajo que a veces a uno le recomiendan pastores por amistad. O sea, si alguien es amigo del otro, dice: venga, póngalo de pastor, pero solamente por amistad. O sea, que los hermanos a veces no, como que consideramos si este sí tiene ministerio, si este sí tiene llamado, si este sí tiene capacidades. Entonces un hermano me recomendó un amigo suyo y me dijo que era muy bueno. Y yo le dije: bueno, listo, entonces dígale que nos vemos en Trinidad Casanare. Así que él cogió el trasteo, pero él venía de Boyacá. Y llegó, y yo me fui en el carro, y yo llegué y llamaba: ¿y dónde está el hermano? No, ya va llegando, ya va llegando. Entonces yo fui al terminal a esperar. ¿Y dónde está el hermano? No, ya llegó, pero yo no lo veo. Y yo veía a una ancianita, una señora con una moña larga, campesina, boyaca, y veía a un viejito de sombrero alto, así como todo desarreglado y con la camisa así por fuera. Y yo le decía: ¿pero a dónde está? ¿Y cómo es? Y decía: es un señor alto. Y yo miraba al viejito y decía: no, ese no puede ser. Yo decía: ¿pero cómo es? Y yo al fin me vencí. Yo me vencí y fui a donde él y le dije: ¿su merced se llama tal persona? Y dijo: sí, yo soy. Dios lo bendiga, me dijo. Yo me rasqué la cabeza y le dije: Dios lo bendiga, hermano. Y me dijo: yo lo voy a servir al Señor aquí. Así venía el hombre ilusionado, contento. Y yo estaba amargado en mi corazón. Y dije: no, Padre Celestial. Y llevé a ese viejito allá y le mostré dónde iba a vivir, la iglesia y todo eso, y ya el trabajo que iba a hacer. Listo. Y me vine, lo dejé. Y yo lo llamaba a ver cómo iba. Y de pronto un día me fui, llegué. Un día se cayó una iguana del techo y los niños empezaron a coger la palo para espantarla. Y la viejita, la de moña larga, les dijo: no, yo me gusta. ¿Cómo así? Se la cogieron y la mató y se la comió. La viejita. Oiga, hermanos, a mí me contaron esa historia y yo decía: oh, estos pastores hasta cochinos son, ¿verdad? Pero yo fuimos y encontramos que habían como un grupo, como ¿cuántos habían? Como unos 50. Y había gente y yo me quedé aterrado. Yo dije: oh Dios, perdóname, Señor, vea, este hombre me humilla. Perdóname, Señor. Pero yo le dije a él que me iba a ayudar solamente un tiempo. Entonces yo me senté con él y él me decía: hermano, yo tengo un gran dolor en mi corazón, y es que yo me convertí al Señor viejo. Y él me decía: yo toda mi vida se la di al diablo, yo hice esto, y empezaba a llorar el viejito. Y me dijo: y solo los días que me quedan, yo se los voy a servir al Señor con todo mi corazón. Y era verdad. El viejo, yo no sé, hermanos, pero él ni sabía ni hablar, ni se afeitaba, ni se sabía poner el sombrero, lo ponía torcido. Pero llegaba la gente a la iglesia. Y entonces yo un día le dije: hermano, voy a traer un pastor más joven. Y llevé un pastor más joven que era músico. Y me acabó la iglesia. Ah, Dios, qué tristeza. Ese muchacho me acabó la iglesia. Y tuve que cerrar la iglesia en Trinidad Casanare.
Tuve que cerrarla. Me ha dolido, pero Dios me tiene que quitar la frustración. Pero ¿sabe a qué voy? Aquí hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovecharlo. Tuviera yo unos 50 viejos así de esos, ¿no? ¿Cómo? Y la gente nos llamaba y dice: no nos cambien al pastor. No lo cambien. Y nosotros lo cambiamos. Aquí hay cuenta lo impíos que somos. Pero aprendimos una cosa, una lección, hermano, una lección. Y es que, hermanos, visión y compromiso, sin ningún tipo de cosas más. Servir a Dios, servir al Señor, como han dicho los pastores aquí, es el mayor privilegio que hay. Pero a veces nosotros no entendemos por dónde comienza el trabajo. Nosotros no entendemos a veces por dónde comienza el trabajo. Pero cuando yo llevo a ese anciano a Trinidad, que él dijo: yo no le cobro, denme la comida nomás. Dijo: yo no le cobro, yo ya estoy viejo. Él dijo: yo ya estoy capando cementerios, solamente deme de comer y yo hablo de Cristo aquí. Pero él lo hizo. Y nos humilló a todos nosotros, incluido usted. Amén. Así no dicen nada, ¿no? ¿Cuántas almas se ha ganado usted para Cristo? Yo le puedo mostrar mi lista de almas que yo he ganado para Cristo. Yo se la puedo mostrar a usted. Y mi esposa también le puede mostrar la lista. ¿Y cuántas se ha ganado usted? Eso es a lo que Dios nos llamó a nosotros. Todo lo demás es basura, vanidad. Si una persona se salva, si una persona viene a Cristo, nosotros logramos ganar una gran batalla. Amén. Nosotros logramos ganar una gran batalla si alguien viene a Cristo. Así que usted que es joven, sírvale al Señor. Ya sabe, visión y compromiso. En el compromiso está mi vida. La visión es lo más fácil, la ilusión es lo más fácil, pero mi vida está en lo demás. En poner la cara como un pedernal, pero entender que Dios sí levanta y que Dios hace las cosas.